Buenos días, comenzamos la unidad número 1 con el concepto de qué es la histología. Recuerden que la histología es una rama de la biología que se encarga de estudiar la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. En nuestro caso, vamos a estudiar la composición, la estructura y las características de los tejidos en el ser humano. Bueno, para poder analizar un tejido, primero tenemos que obtener una muestra. ¿Cómo se obtiene la muestra? Bueno, la muestra se puede tomar en un organismo vivo. Ahí hablamos de biopsia. Bio significa vida y opsia es observar. Que se puede, bueno, esta muestra se puede extraer, por ejemplo, en una cirugía. También se puede obtener esa muestra, como por ejemplo acá se está tomando la muestra con un endoscopio de las vías aeríferas, y también acá, por ejemplo, el Papa Nicolau, que es la toma de muestras del cuello uterino. Pero también se puede tomar muestras de un organismo después de su muerte. Ahí hablamos de las necropsias. Necro muerto, opsia es observar, o sea, la observación de un tejido muerto. Que puede ser, bueno, en el caso de que la persona haya fallecido de una enfermedad virósica o bacteriana, por ejemplo, poder observar sus patrones patológicos, o, por ejemplo, en el caso de que haya muerto de un accidente, bueno, cuál fue la causa de ese accidente, con fines judiciales, por supuesto. Bueno, una vez que uno toma la muestra, hay que teñirlas. Existen tinciones vitales, o sea, son las que se realizan en un espécimen que está vivo. Y las tinciones vitales tienen muchas limitaciones porque no se puede usar cualquier tinte. Por ejemplo, uno de los ejemplos de tinciones vitales es el azul de tripán, que se le inyecta a una persona viva justamente y que te colorea células muertas. Después tenemos las tinciones supravietales, que consiste en teñir la muestra inmediatamente después de su extracción, como por ejemplo en los frotis de sangre. Se extrae una gota de sangre y después de preparar ese frotis sobre la muestra, sobre el portaobjeto, se lo tiñe inmediatamente con el azul de metileno. Pero después tenemos las tinciones no vitales, que son las que más se utilizan, que son las más frecuentes, pero tiene una serie de técnicas, muchos pasos que se deben seguir cuidadosamente, y en el caso de esa muestra, primero hay que utilizar un medio de fijación para que ese tejido no comience a deteriorarse, porque con el paso de las horas la actividad de las enzimas o las bacterias presentes pueden producir cambios en los tejidos. Entonces hay que usar un medio de fijación. Bueno, en los preparados histológicos no vitales, las tinciones no vitales, primero se debe usar un medio de fijación. Acá yo puse los conceptos extraídos de dos libros de histología diferentes. Uno es el Histología de Geneser, que dice que los medios de fijación detienen los procesos dinámicos con la mayor rapidez posible para mantener la estructura con las mínimas modificaciones posibles. Y según Ross Pauling, los medios de fijación permiten conservar las estructuras del tejido en forma permanente para permitir el tratamiento ulterior. Entonces, los medios de fijación lo que hacen es detener el metabolismo celular. Detienen toda la actividad enzimática, así no se destruye la célula, pero también destruye patógenos, porque si no, estos patógenos pueden destruir los componentes celulares, y también permite reafirmar las estructuras celulares. Los medios de fijación deben ser rápidos, porque cuanto más rápido se detiene todos los procesos, se evitan deterioros. Debe ser económico, fácil de usar y debe ser eficiente. Bueno, los medios de fijación pueden ser agentes físicos, como por ejemplo el calor o el frío,
o agentes químicos como por ejemplo el formol al 10%. O sea, los agentes químicos son los más utilizados, pero no se utiliza en muestras en las que no queremos que se pierdan los lípidos, porque estos agentes químicos diluyen los lípidos. Pero en la mayoría de las muestras histológicas se usan estos agentes químicos como por ejemplo el formol al 10% o la formalina o formaldehído al 4%. Estos son menos utilizados. Vamos a suponer que durante nuestra preparación de la muestra nosotros usamos como medio de fijación el formol. Bueno, ya tenemos nuestra muestra conservada. No importa el tiempo que lo tengamos en formol, pero nosotros ahora necesitamos cortar esa muestra. Y ustedes tienen que pensar que nuestra muestra es un tejido blando. Como es un tejido blando, es difícil de obtener una muestra histológica ultra delgada. Entonces nosotros tenemos que incluirla en parafina. Pero ¿cómo la podemos incluir en parafina y obtener un taco? Porque resulta que ese tejido tiene abundante cantidad de agua, tanto fuera como dentro de la célula. Entonces, para poder incluirla en parafina, tenemos que deshidratar la muestra. ¿Cómo deshidratamos la muestra? Pasando esa muestra a concentraciones crecientes de etanol. ¿De qué forma? ¿Por qué no directamente nos colocamos esa muestra en un frasco que tenga un 100% de etanol? Porque si no, la deshidratación es brusca y entonces se produce un deterioro de las estructuras celulares. Entonces tenemos que ponerle primero en una solución de etanol del 50%, después la pasamos a una solución de etanol al 70%, y después le pasamos a una solución de etanol al 80%, y después le pasamos a una solución de etanol al 96%, y por último le pasamos a una solución de etanol al 100%. Entonces ya tenemos nuestra muestra deshidratada. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, con la deshidratación nosotros extrajimos el agua en el interior de las células, pero ahora tenemos alcohol en el interior de las células. Y resulta que, o sea, si bien la parafina no se lleva bien con el agua, tampoco se lleva bien con el alcohol. Y nosotros necesitamos que cuando hacemos el taco, la inclusión con parafina, que esa parafina ingrese al interior de las células. Entonces, tenemos que utilizar un líquido que se conoce como diafanizador o aclarante, que es un líquido que se va a llevar bien con la parafina y bien con el alcohol, que en este caso puede ser el xilol o el tolueno. Ese líquido, o sea, se coloca la muestra en xilol y el xilol va a reemplazar al alcohol que se encuentra en el interior de las células. Entonces, a partir de que tengamos xilol en el interior de las células, nosotros recién ahí podemos realizar la inclusión con parafina. Bueno, todos estos agentes químicos no podemos utilizar si nosotros queremos ver los lípidos que hay en el interior de la célula, porque principalmente en el momento del aclaramiento se disuelven los lípidos. Entonces, bueno, la otra posibilidad, si nosotros lo que queremos ver son los lípidos, entonces tenemos que congelar la muestra y cortarlos con este instrumento que se conoce como crióstato. Pero en la mayoría de las muestras histológicas de rutina no se desean ver lípidos, sino otras estructuras celulares. Bueno, hasta ahora nosotros obtuvimos la muestra, la fijamos usando formol o formalina, la deshidratamos utilizando graduaciones crecientes de etanol y procedimos al aclaramiento usando xilol. Ahora estamos en condiciones ya de obtener el taco para hacer los cortes ultra delgados. Eso se conoce como la inclusión. O sea, lo que vamos a hacer es incluir la muestra. Normalmente se utiliza parafina y la parafina es líquida a 45-50 grados. Entonces se somete la parafina al calor para que se transforme en estado líquido y se le coloca la muestra dentro de la parafina
o sea, se mantiene un tiempo a 60 grados aproximadamente en una estufa para que la parafina penetre dentro de las células y después se saca, se deja solidificar y ya tenemos un taco, o sea, estamos en condiciones de cortarlas y obtener las muestras histológicas ultra delgadas. Bueno, una vez que obtenemos el taco, ya estamos en condiciones de cortar las muestras usando este instrumento conocido como micrótomo. El micrótomo realiza cortes tan delgados, o sea, es como una gran máquina de fiambre, pero la diferencia es que los cortes son tan delgados, fíjense que más o menos miden entre 5 a 15 micrómetros de espesor, son ultra delgados. Una vez que obtenemos las muestras cortadas, los cortes ultra delgados, procedemos al montaje, que es colocar las muestras sobre un portaobjeto. Bueno, ya tenemos la muestra, las células tienen en su interior parafina, pero el problema es esto: nosotros tenemos que usar colorantes para poder observar el núcleo y las estructuras celulares. Y no podemos usar los colorantes porque resulta que tenemos la parafina y la parafina no se lleva bien con los colorantes porque los colorantes tienen una base de agua. Por ejemplo, los colorantes que se usan en las muestras histológicas de rutina son la hematoxilina y la eosina, y ambas tienen una base de agua. Entonces lo que tenemos que usar es, primero, silol. Nuevamente tenemos que colocar ese portaobjeto con la muestra en silol para quitarle la parafina, desparafinar. Y después tenemos que rehidratar la muestra. ¿Cómo rehidratamos la muestra? Justamente haciendo lo contrario, o sea, colocando las muestras en etanol en una graduación decreciente. Primero lo colocamos en etanol al 100%, después en etanol al 96%, después en etanol al 80%, después etanol al 70% y por último en etanol al 50%. Ya tenemos rehidratada la muestra. Ahora ya estamos en condiciones de colorearlas. Bueno, ahora que ya hidratamos la muestra, estamos en condiciones de realizar la tinción. Primero tenemos que colorearla con la hematoxilina, que es un colorante básico, y que las organelas que se van a teñir, las organelas o ultraestructuras de la célula que se van a teñir con hematoxilina, se dice que tienen basofilia. Bueno, la hematoxilina se deja actuar durante más de un minuto y después se quita el excedente con agua destilada. Una vez que quitamos el excedente de hematoxilina, ya estamos en condiciones de colorearlo con el colorante ácido, que es la eosina. Se coloca la eosina sobre la muestra, se deja actuar no más de un minuto y se quita el excedente nuevamente con agua destilada. Ya tenemos teñida nuestra muestra. Ahora estamos en condiciones de realizar el montaje. Bueno, para el montaje final normalmente se usa bálsamo de Canadá. O sea, se coloca sobre la muestra una gota de bálsamo de Canadá y se le cubre con el cubre objeto. Entonces ya tenemos montada nuestra muestra y en condiciones de colocarla bajo el microscopio. Bueno, en resumen, para preparar una muestra histológica de rutina, primero tenemos que obtener la muestra por autopsia o biopsia. Después tenemos que fijarla utilizando formol o formalina o formaldehído. ¿Sí? Después debemos deshidratarla usando graduaciones crecientes de alcohol. Después se procede al aclaramiento usando silol. Después se incluye la muestra en parafina. Se realizan los cortes histológicos ultradelgados. Se coloca la muestra sobre el portaobjeto. Después se realiza el aclaramiento. O sea, que es el aclaramiento? Es
extraer la parafina del interior de la célula usando xilol. Después se debe rehidratar usando graduaciones decrecientes de etanol, y ahí estamos en condiciones de teñir. En el caso de las muestras histológicas de rutina se utilizan la hematoxilina y la eosina, y se procede al montaje final. Bueno, en las técnicas histológicas de rutina vemos que se utiliza hematoxilina y eosina. Vamos a ver por qué. Bueno, primero que la hematoxilina es un colorante que tiene carga neta positiva. Si tiene carga positiva, se va a unir a los componentes celulares que tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, a la hematoxilina, por tener carga positiva, se dice que es un colorante básico. Y los componentes celulares a los que se va a unir este componente básico, que estos componentes tienen carga negativa, se dice que esos componentes son ácidos. Pero como se tiñen con colorantes básicos, se dice que tienen basofilia. Por ejemplo, tiene basofilia el núcleo, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso. En cambio, aquellos componentes celulares, primero que la eosina es un colorante que tiene carga neta negativa, o sea que es un colorante ácido. Por lo tanto, se va a unir a componentes celulares que tienen carga positiva y que son básicos o alcalinos. Pero como estos componentes celulares tienen afinidad por la eosina, que es un colorante ácido, se dice que tienen acidofilia. Por ejemplo, tienen acidofilia el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, el citoplasma, bueno, la mayoría de las organelas citoplasmáticas. Bueno, entonces la basofilia es la afinidad por los colorantes básicos, y la acidofilia es la afinidad por las estructuras, componentes celulares o extracelulares. Esa es afinidad por los colorantes ácidos. Bueno, ¿qué componentes tisulares tienen basofilia? El ADN, todo el núcleo se tiñe, el ARN, los polirribosomas, el retículo endoplasmático granular o rugoso, también conocido, y por fuera de la célula, la matriz extracelular, los glucosaminoglucanos. Y son acidófilos. Varias organelas citoplasmáticas, como por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, los lisosomas y las vesículas de secreción, así como también la mayoría de los componentes del citosol y los componentes del citoesqueleto, y todas las fibras, o sea, por fuera de las células, las fibras que forman la matriz extracelular, fibras de colágeno, fibras elásticas. Bueno, acá en estos 4 preparados histológicos se pueden ver aquellos componentes celulares, como el núcleo, que tiene basofilia, y los componentes, la mayoría de los componentes del citoplasma, que tienen acidofilia. En cada una de estas muestras se puede observar exactamente lo mismo. Bueno, para cerrar vamos a repasar entonces. La hematoxilina entonces es un colorante básico. Tiñe componentes de la célula que son ácidos. Los componentes celulares afines con este colorante se llaman basófilos. Son basófilos, por ejemplo, el núcleo, los polirribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y de la matriz extracelular los glucosaminoglucanos. La eosina es un colorante ácido, va a teñir aquellos componentes celulares que son básicos, pero también tiñe componentes de la matriz extracelular. Los componentes de los tejidos que son afines a los colorantes ácidos se denominan acidófilos. Son acidófilos ¿qué componentes? El citoplasma, las mitocondrias, las vesículas de secreción,
el citoesqueleto, componentes de la matriz extracelular como las fibras de colágeno y las elásticas.